Bien, gracias, paz y misericordia sea con ustedes, amados hermanos y amadas hermanas en Cristo Jesús. Quien les saluda, mi nombre es Fernando. Y una vez más estamos trayendo para ustedes un estudio para seguir edificándonos en la palabra de Dios, ¿no? Ya estamos saliendo en transmisión en vivo en nuestra página, Perspectiva Bíblica, y como siempre yo quiero saludar a mis hermanos que se han sumado aquí en el Zoom. Ya estamos alrededor de 25 personas, las cuales estamos ansiosos y deseosos de aprender la palabra de Dios. Así que permíteme saludar a mi hermano Segundo, mi hermano Abraham, mi hermano Alejandro, mi hermano David, mi hermana Elsa, mi hermana Elvira, mi hermana Gladys, mi hermana Héctor, mi hermana Irma, mi hermano José Luis, mi hermana Leandra, mi hermana María, mi hermana Marta, mi hermana Marta también, mi hermano Moisés también que se ha sumado, mi hermana Norelia, Patti, Rina, Rodolfo, mi hermano Rodolfo también, mi hermana Sandy y mi hermano Víctor Ajata. Muy bien, vamos a comenzar. Muy bien, por favor los que puedan prendan sus cámaras, ¿ya? Y los que estén con Biblia, espero que todos estén con Biblia, van a ayudar en la lectura del día de hoy. Muy bien. Ahora, alguien preguntará, hermano, ¿de qué se va a tratar el día de hoy, el estudio del día de hoy? Muy bien, como saben, hemos finalizado el discipulado básico con mis hermanos del discipulado, como también tenemos una pausa en lo que es el estudio de Primera de Juan, que son los sábados, y también estamos teniendo un tiempo de receso de 2 semanas, esto por el motivo de una visita que tendremos acá desde de los hermanos de Perú acá en Bolivia, la cual se transmitirá todo el día, el domingo 18, donde tendremos predicación de la palabra, exposición de la palabra, tiempo de preguntas y respuestas con el pastor del Perú, y mi persona está un poco preocupada y agilizada en esas cosas, ¿no? Así que hemos tenido un tiempo de 2 semanas para también poder preparar, y esto nos da un tiempo para preparar el siguiente estudio que se viene. ¿Recuerdan? Recuerden que el segundo estudio que se viene es síntesis de Apocalipsis. Síntesis de Apocalipsis, material gratuito, videos igual ya grabados, pero también vamos a tener acá a los hermanos en Zoom. ¿Por qué? Porque al final de cada estudio tenemos nuestro tiempo de preguntas y respuestas, comunión bíblica, peticiones de oración. Entonces el grupo está creciendo para la gloria de nuestro Señor. Así que recuerde, se viene ya, prontito nada más, a la vuelta de la esquina, síntesis de Apocalipsis. Y tú vas a entender ahí todo de Apocalipsis. Las 70 semanas. ¿Será que la Iglesia Católica es la mujer ramera de Apocalipsis 17? ¿Cuántos aquí dirán, sí, ella es? Pero vamos a descubrir todo eso. Eso y más en síntesis de Apocalipsis, el texto clave, el tema central, las divisiones de Apocalipsis, qué significan las trompetas, ¿no? Mateo 24, todo esto y más, síntesis de Apocalipsis, no se lo pierdan. Ya va a salir muy pronto el posteo en el estudio, bueno, en nuestras páginas de redes sociales para que puedan sumarse a las transmisiones en Zoom. Muy bien, el día de hoy tenemos un video de acción a pedido de nuestra hermana Marta desde México, la cual me escribe y me dice, hermano, este video me perturba, me confunde. Habla tan seguro este varón que muchas veces uno entra en confusión. Entonces, el día de hoy vamos a ver el video, no lo voy a pausar, yo lo voy a colocar directo, así que les pido a los que estén en transmisión por Facebook y a los que están en el Zoom, tengan listos sus lapiceros, sus bolígrafos, sus cuadernos y anoten, anoten. Lo más que puedan anotar, anoten. Muy bien, el video es cortito, dura 3 minutos, es una pregunta que le hacen a este maestro, Sugel. Entonces, la pregunta era, y lo va a decir acá, si hay predestinación para que predicamos, a lo que él va a responder lo siguiente. Muy bien, veamos el video y entremos en contexto. Por favor, recuerden anotar todo. Vamos. Muy bien. Y comenzamos. Si somos predestinados para que se Perdón, hermano Fernando, se vaya cortado. Sí, eso me estoy dando cuenta. A ver, permítanme un momento. Vamos a esperar un momento que pase el internet. A ver, probemos ahora. Si somos predestinados, ¿para qué seguimos
Esa es una buena pregunta. No, no tomo mal, porque Dios no solamente decreta todas las cosas, sino también que decreta el medio a través del cual las cosas van a suceder. ¿Recuerdan lo que yo dije en la prédica anterior? Que cuando nosotros no sabemos conectar dos verdades que están en las escrituras, terminamos negando una de las dos para poder hacerle sentido al texto. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que fuimos predestinados, elegidos desde antes de la fundación del mundo. Perdón, hermanos, eso no lo dijo Calvino, eso lo dijo Pablo en Efesios. Así que esa doctrina no es calvinista, es paulina. Pablo dice que los creyentes fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué? Por el puro afecto de su voluntad, el puro afecto. O sea, ahí no interviene nada que tenga que ver con nosotros, solamente la buena voluntad de Dios. Pero es el mismo Pablo que dice, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? Nadie se va a salvar si no se le predique el evangelio. De ahí la extraña declaración de Pablo en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Yo todo lo sufro por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pero Pablo, si son escogidos, no sufras tanto. ¿Por qué te afanas? Porque nadie se va a salvar sin el evangelio. Así que yo todo lo sufro por amor a los escogidos. Hermanos, prediquen el evangelio. Tú tienes que salir a la calle asumiendo que todo el mundo es elegido, porque tú no sabes quién es elegido y quién no. Y los elegidos se van a salvar por la predicación del evangelio. Es lo mismo que preguntar, si Dios lo decreta todo y lo sabe todo, ¿para qué yo oro? Porque Dios dice que ores. Yo no tengo que entender el dilema. Yo tengo que obedecer a Dios. Tú no tienes lo que quieres porque no pides. ¿Ven? Ahora, déjeme plantear esta pregunta al revés. Si yo no creyera en la predestinación, entonces no predicaría. ¿Por qué? Porque allá afuera todos los inconversos están muertos en sus delitos y pecados y yo no tengo la capacidad de resucitarlos. Yo predico porque creo que hay elegidos allá afuera que se van a salvar por la predicación del evangelio, por la locura de la predicación, dice Pablo en 1 Corintios 1. Así que porque yo creo en la predestinación, porque yo creo en la elección, es que yo predico. Si no, de verdad, yo no predicara, porque yo sé que no me van a hacer caso, porque el pecador está muerto. Vete a un cementerio y comienza a predicar a las tumbas que están ahí, a ver si alguno de ellos se convierte. La misma posibilidad que hay de que un muerto en la tumba se convierta es la misma que hay de que un familiar tuyo, un amigo tuyo, esa persona que está en la calle se convierta. No hay posibilidad. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muy bien. Ustedes han podido escuchar. No he pausado el video para que podamos entenderlo fluido. Muy bien. Ahora, vamos a comenzar porque alguien de acá puede decir, y hermano, ¿qué es el calvinismo? Alguien que lo entiende, lo sabe, pero pensemos en alguien que tal vez está acá y diga, ¿qué es eso? ¿Con qué se come el calvinismo? El calvinismo es una doctrina creada, bueno, fomentada por este hombre llamado Juan Calvino. Muy bien. ¿Quiénes han adoptado esta doctrina? Reformados. La mayoría son reformados. Se los conoce como reformados o reformadores a los que han adoptado la doctrina del calvinismo. Muy bien. Ahora, Sugel es un calvinista reformado y también es post-tribulacionista, ¿no? Algunas de las doctrinas que enseña Sugel son, por ejemplo, la teoría del reemplazo, ¿no? Él no cree en el arrebatamiento, por ejemplo, ¿no? Pero él cree firmemente en la reforma, cree firmemente en la predestinación, cree firmemente también en lo que es la depravación total, lo dice en su video, que el hombre no puede, porque está muerto. También Sugel
cree en la expiación limitada, tremendo esto que sacan, una herejía tremenda. Y otras doctrinas más venidas del tulip, ¿no? Que es el calvinismo, que ya a un punto lo vamos a tocar de manera profunda conmigo, lo que es netamente el calvinismo, sus orígenes, quién fue Juan Calvino, etcétera. Pero para que me entiendas, el calvinismo tiene un fundamento que es la predestinación. ¿Y qué es predestinación? Lo voy a citar a Juan Calvino en su escrito, su libro Institución de la Religión Cristiana, que muchos reformados lo ven como la cúspide de los libros que escribió este hombre Juan Calvino. Él dice lo siguiente en cuanto a la predestinación. Por favor, escuche. Y esta es la lógica de todos los reformados. ¿Qué es predestinación? Esto está en la página del libro Instituto de la Religión Cristiana, escrito por Juan Calvino. Con predestinación nos referimos al decreto de Dios que Él determinó para cada ser humano. No todos son creados iguales, sino que algunos son ordenados a la vida eterna y otros a la condenación eterna. A esto le llaman la doble predestinación. Ponga atención aquí, voy a explicar para los que no conocen un poco, tengamos paciencia. ¿Qué enseñanza trae la reforma con Juan Calvino? Y la mayoría de los reformadores ha adoptado esto, la predestinación. ¿Qué es predestinación para ellos? Lo que acaba de decir Juan Calvino. Juan Calvino dice que Dios predestinó a algunos para salvación y a algunos para condenación. ¿Cómo se le llama a eso? Doble predestinación. Dentro de esto, algunos reformadores como que han querido tapar la fachadita y dicen, no, no somos hipercalvinistas, nosotros somos neocalvinistas nada más. O no somos calvinistas porque no creemos en la predestinación para el infierno, solamente creemos en la predestinación para salvación. ¿Cómo se le llama a eso? No se llama a eso ser sensatos. Un sensato calvinista sí va a decir, si hay doble predestinación, uno para salvación y uno para condenación. Pero algunos reformados te lo van a pintar así. Sí, Dios predestinó, pero para salvación. Condenación, no. Eso es lo que te van a decir. Pero eso no es lo que dice su misma doctrina que viene desde Juan Calvino y los reformadores, incluido Martín Lutero. Ahora, para el calvinismo, reformadores, la predestinación es Dios escogió. Voy a poner un ejemplo. Si en el mundo existieran 100 personas, muy bien, y Dios dice, de las 100 personas, 70 voy a escoger para salvación. Van a ser mis hijos en un futuro. Ya los predestiné desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que sean mis hijos. Sí o sí van a ser salvos porque son elegidos. ¿Cuánto falta para 100 de los 70? 30. ¿Y qué pasó con los 30? Muy bien, los 30 no son predestinados. Como los 70 son para salvación, los 30 son para perdición. Y te van a citar Romanos capítulo 9, cuando dice que unos crea para vasos de honra, otros de deshonra, etc. Pero esa es la lógica del reformado. Eso es predestinación para la mente del reformado. Y Sugel es reformado. ¿Como quiénes más? Como MacArthur, como Washer, como Núñez. ¿No es cierto? Todo aquel que diga que es reformado, tú ya intuyes. Calvinista. Muy bien, pero hay distintos tipos de calvinismo. Que eso vamos a hablar después tal vez. En este caso, el video. ¿Cómo empieza Sugel? La pregunta, ¿cuál es? El entrevistador le pregunta, si hay predestinación, entonces ¿para qué predicamos? A lo que Sugel responde y dice, bueno, la pregunta no me molesta, etcétera, pero él dice, porque Dios no solo decreta las cosas, sino también el medio en que esas cosas van a suceder. ¿Eso es cierto? Eso es verdad. Eso es cierto. ¿A qué está apuntando Sugel? Él dice, Dios nos dio la salvación. Enteramente es de Dios. A lo que nosotros decimos, amén. Pero en la mente del calvinismo, el medio, ¿cuál es para esa salvación? La predestinación, la elección. Ahí, ¿qué decimos nosotros? No, estás equivocado, reformado o calvinista. No. Dios sí determina las cosas, en este caso la salvación, y Dios da el medio para que esas cosas se cumplan. Amén, decimos nosotros. Pero no es la predestinación. Dios, amados hermanos, determinó que el hombre se salve no por ser elegido, no por ser predestinado, sino por colocar la fe en Cristo Jesús, por tener la entrada en Cristo Jesús. Pero en la lógica del calvinismo, ¿cuál es? Porque ha sido predestinado. ¿Y cómo van a querer cubrir eso? Y también hay que predicarles. ¿Lo dice Sugel en el video, sí o no?
pero hay que predicarles, citando Romanos capítulo 10, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Descontexto total de Romanos capítulo 10. No está hablando eso acerca de los gentiles, está hablando acerca de la nación judía. Lo vamos a ver más adelante. Pero Sugel empieza con una verdad. Dios determina las cosas y da el medio para que esas cosas se cumplan. Amén. Pero no es la predestinación, es la fe en Cristo Jesús, no la predestinación. Sugel después va a decir, cuando no sabemos entender dos verdades, bíblicas, vamos a negar una de las dos. ¿No es cierto? A lo que yo diría, cuando no sabemos interpretar las verdades bíblicas con solo escritura y le añadimos pensamientos filosóficos y humanos, como en este caso hace el reformado, ¿qué vamos a hacer? Caemos y nos desviamos de la verdadera interpretación bíblica. Hasta aquí alguien puede decir, hermano, ¿por qué le miras a Sugel? Sugel es un tremendo pastor, siempre está en las conferencias de expositores de MacArthur. ¿Quién eres tú? Pero tú hoy vas a ver eso. A los que están aquí, denme el beneficio de la duda, porque alguien ya puede salir que aquí es reformado, ¿no? Tal vez ya quiere defender. Deme el beneficio de la duda. Y al final del estudio, tú me dirás, muy bien, aquí Sugel tuvo la razón. O aquí, tú como que nos has hecho pensar y lo vamos a estudiar. Pero quédense y tengan el beneficio de la duda. Muy bien. Entonces, tú lo vas a ver que Sugel va a colocar mucha filosofía. Pero lo vamos a ver enseguida, no se preocupen. Estamos resaltando partes del comentario de Sugel. Después Sugel dice, la Biblia dice que hemos sido predestinados y que esto no es una doctrina calvinista, sino una doctrina paulina. Muy bien. La primera parte, la Biblia dice que somos predestinados. ¿Dice la Biblia que somos predestinados? A lo que nosotros decimos, amén. Sí, dice la Biblia. Nadie está negando la predestinación. Entonces, ¿qué estamos nosotros refiriéndonos? La interpretación de lo que es predestinación. Porque Sugel dice, esta doctrina de que hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo no es de Calvino, es de Pablo. Lo dice él, y vamos a entrar en detalle en eso, pero el punto ¿cuál es? ¿La Biblia habla de la predestinación? Sí, pero no es como el calvinista lo entiende, no es como el reformado lo entiende. Nadie está negando que la predestinación es una doctrina bíblica, pero no es la interpretación que ellos la dan, que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para ser salvos. No es esa la interpretación, y hoy lo vamos a ver, ¿ya? ¿Qué más dice Sugel? Sugel dice, Pablo en Efesios dice que fuimos elegidos por el puro afecto de su amor. ¿Eso es cierto? Claro, eso es cierto, muy cierto. ¿No es cierto? Entonces, ahí, amados hermanos, es el estudio del día de hoy. Muchas veces tú vas a escuchar a un reformado citar pasajes como ¿cuál? Efesios capítulo 1, 2, 3 y 4 para adelante, Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 8, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, también van a utilizar Juan cuando Jesús dice, nadie viene a mí sin que el Padre lo traiga a mí. No me escogiste vosotros a mí, sino que yo escogí a vosotros. Todos esos textos son sacados de contextos. Ahora, solamente con Efesios, tú vas a comprobar eso. Yo sé que has escuchado mucho acerca de los reformados y acerca de los textos que hace el momento cité, pero hoy vamos a tomarnos el tiempo de estudiar Efesios, así que apunten en sus cuadernos. Estudio de Efesios, síntesis de Efesios. Vamos a sintetizar rápido y nada más nos queda en el capítulo 1. Muy bien. Entonces, pongamos atención a todo esto. ¿Cuál es el error de la mayoría de reformados? Que no te enseñan la verdad del trasfondo bíblico, la verdad del trasfondo de la carta. Tú vas a ver que la mayoría de reformados líderes hace lo siguiente. Te va a decir lo siguiente. Hermanos, hermanas, el día jueves empezamos el estudio de Romanos. ¿Y cómo van a Romanos? Romanos capítulo 1, verso 1. Y ese texto lo van a desenglosar. Y después lo van a decir, esta es la aplicación, arrepiéntanse. Romanos capítulo 1 habla de la culpabilidad del hombre, etcétera. Y te lo van a llevar a lo aplicativo. Eso no es un estudio expositivo. Estudio expositivo de una carta es cuando el que preside, el que lidera, no te va a llevar a la carta, al capítulo 1, verso 1, ya. Te va a llevar al contexto, al trasfondo, a la historia, a la cultura, a los primeros autores de esa carta.
Por eso los que van a pasar conmigo Romanos, ustedes lo van a notar. Yo voy a pasar 5 clases nada más hablando del trasfondo de Romanos. Y recién vamos a entrar al libro de Romanos. 5 clases, tal vez 6. Hablando del motivo del por qué se da la causa del escrito a los romanos. Lo mismo acá. Y el hermano Fernando hoy te va a enseñar un poquito el contexto cultural histórico de la carta a los Efesios. Muy bien. ¿Qué estaba pasando en Efesios? Por cuestión del tiempo no lo vamos a leer, pero tú lo vas a leer en tu casa, Hechos capítulo 18 y Hechos capítulo 19. Así que ponme atención, mira aquí adelante y pon atención, pon mucha atención, porque esto va a abrir la carta a los Efesios. Ahora, Pablo, recuerde que llega a Macedonia, ¿no es cierto? Llega a Filipo, levanta una iglesia ahí, etcétera. Muy bien. Y se propone ir a otro lugar, ¿no es cierto? Después de haber pasado por esas regiones, va hasta Tesalónica. Muy bien. En Tesalónica está por algunos tiempos, exagerando un mes. Algunos estudiosos lo ven así porque el texto dice 3 sábados nada más. Pero en Tesalónica se arma un complot para matar al apóstol Pablo y a los 2 discípulos que estaban con él, es decir, Silas y Timoteo. Ponga atención, hermano. Entonces, Pablo, los hermanos dicen, huye. Y Pablo huye hasta Berea. Muy bien. Pero la persecución de los judíos continuó hasta Berea. Y Pablo huye yendo a Atenas. Llega a Atenas, luego pasa a Corinto. Muy bien. Después de estar en Atenas y en Corinto, Pablo llega a Éfeso. Perdón. Muy bien. Éfeso era una ciudad muy importante porque era la puerta de que te abría la entrada a toda Asia. Muy bien. Donde también Pablo se encuentra, antes de llegar a la sinagoga, se encuentra con 12 discípulos judíos que creían en el Mesías, que creían firmemente y de manera piadosa en Dios. No necesariamente cristianos, no. Recuerde que el evangelio está llegando progresivamente. Entonces eran judíos piadosos que ofrendaban, que entraban al templo, a la sinagoga, buscando sinceramente de Dios. Llega Pablo a Efesio y encuentra a estos 12 piadosos y les pregunta, ¿habéis sido bautizados con el Espíritu Santo? Y ellos responden, no, ¿de qué Espíritu Santo nos hablas? Ni siquiera sabíamos que había un Espíritu Santo, ¿no? Entonces le dice, solamente hemos sido bautizados con el bautismo de Juan. Y Pablo, ¿qué hace? Les bautiza a los 12 discípulos. Muy bien, les bautiza y dice, reciban el Espíritu Santo, ellos reciben, hablan en lenguas, etcétera. Muy bien, pasado eso, Pablo va a la sinagoga. Ojo que estamos ya en el territorio de Éfeso. Pablo llega a la sinagoga y empieza a predicar el evangelio del reino, discutiendo con los judíos ortodoxos. Muy bien. ¿Por cuánto tiempo? 3 semanas. Pablo está discutiendo y los judíos ortodoxos rechazan eso, maldicen el camino, que era la secta de Jesús. Los del camino lo maldicen y Pablo, ¿qué hace? Muy bien, ustedes han rechazado el evangelio de Jesucristo. Se lleva a los 12 que han creído antes y con muchos griegos gentiles de Efesios que han aceptado el evangelio. Pablo se va y por 2 años predica en la escuela de un tal llamado Tirano. Está enseñando, pon atención. En estos 2 años, Pablo ha levantado la más grande obra en Éfeso. Este mismo Éfeso es la misma iglesia a la que Juan escribe en Apocalipsis capítulo 2. Es la misma. Éfeso va a ser una central muy importante a la cual Pablo va a enviar a Timoteo después de su muerte. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? 2 años, Pablo, Silas y Timoteo predicando el evangelio. Obviamente ha habido fruto. Muchos han creído. Muchos han creído. Ponga atención. Cuando han creído muchos gentiles, porque recuerda que Pablo dijo, muy bien, ustedes ya no quieren saber nada, judíos en la sinagoga, me voy a predicar a los gentiles. Y predicó a mucho pueblo gentil y se convirtió. Ahora, Pablo hacía muchas señales y milagros poderosos, como la expulsión de demonios y la sanación de milagros. Muy bien. Viendo eso la gente, judíos y gentiles, se asombraron y ¿qué dijeron? Alabado sea el Señor, gloria a Dios. En eso, amados hermanos, mucho pueblo ha creído en el nombre de Cristo, en el evangelio de Cristo. Resultado de eso, ¿qué ha pasado? Los gentiles, ¿qué han hecho? Han traído todo, libros de hechicería, imágenes, estatuillas, que era
completamente poderoso la religión pagana en Éfeso. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque en Éfeso se albergaba uno de los estadios o los anfiteatros más importantes del mundo grecorromano. En ese estadio donde también Pablo enseñó, ahí predicó Pablo y mucha gente se convirtió. Y recuerda que en Éfeso estaba el templo de la diosa Diana o Artemisa. La gente de Éfeso era muy creyente y tenía muchas estatuillas de la diosa Diana y del dios Júpiter. Muy bien. Cuando escucha la gente la predicación de Pablo, ¿qué hacen con las estatuillas? Toman las estatuillas y lo botan. Los libros de conjuro, las hechicerías, todo lo que es idolatría, lo amontonan y ¿qué hacen? Le prenden fuego y se quema. ¿Qué están reconociendo con eso? Dejamos la idolatría, dejamos de adorar a la diosa Diana, adoramos al único Dios verdadero. Amén. El evangelio ha progresado. Ponga atención. Ponga atención. Mientras esto está pasando, un hombre llamado Demetrio, que era el que preparaba las estatuillas, ve todo esto porque ya ha pasado 2 años tiempo y se pone a decir, hermanos de Éfeso, Pablo está trayendo distorsión, está envenenando a nuestro pueblo, a la ciudad de Éfeso. Mucha gente está creyendo en su Dios y está dejando a nuestra diosa, a nuestra gran diosa Artemisa o Diana. Pero ¿sabes qué le movía a este hombre Demetrio para hablar a la gente así? Estaba perdiendo dinero porque él ganaba de vender estatuillas de la diosa Diana. ¿Qué hace Demetrio? Escucha esta parte. Llama a toda la gente, Efesios, los cita en el anfiteatro. El anfiteatro era un lugar tremendo, grande, donde se hacía Juegos Olímpicos, guerra de matanzas de hombres con animales fieros, etcétera. Los cita ahí y empieza a ir a arremeter contra Pablo y los discípulos. En esto, amados hermanos, ponga atención. Demetrio, juntamente con mucha gente que estaba ya mirando lo que Pablo estaba haciendo en Éfeso, viendo que muchos estaban desviándose de su idolatría a la adoración a Dios, agarra a 2 hombres llamados Gayo y Aristarco, a los cuales se habían convertido en esa ciudad, ya eran discípulos de Pablo. Los agarra y la gente los quiere prender, les quiere hacer daño. Muy bien. En esto, amados hermanos, la gente está, imagínate tú eso, ya la gente está enfurecida. Están gritando de todo y es mucha gente, era grande la turba. Y cuando Pablo escucha que atraparon a Gayo y a Aristarco, Pablo quiere ir, pero muchos hermanos le dicen, no vayas, Pablo, te van a hacer algo, quédate, le dice. Entonces Pablo se queda, pero un grupo de judíos manda a un hombre llamado Alejandro, y ahí quiero que vayas con tu Biblia a Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Todo lo que te he contado, hermano, está en el capítulo 18, capítulo 19. Tú léelo en tu casa con más calma. Pero vamos al capítulo 19, verso 33. Vamos al 32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y algunos no sabían ni por qué estaban ahí. Mucha gente, otros que gritaban, otros no entendían, otros se preguntaban qué está pasando. Muy bien, 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Ponga atención, mire aquí, te voy a explicar esta parte. No es que prendieron a Alejandro, prendieron a 2, a Gayo y a Aristarco. Vengan ustedes 2. Y les estaba recriminando lo que estaba pasando. ¿Por qué? Y entre eso estaba un grupo de judíos y dice, Alejandro, ve y habla. Sacan a Alejandro del grupo de judíos, los judíos estaban expectantes. La pregunta es, ¿por qué? Te lo voy a explicar. Porque la trifulca, ese grupo de hombres enfurecidos, estaban yendo contra los judíos. ¿Cómo? Escucha. Estos judíos están pervirtiendo la ciudad de Éfeso con su religión, con su cultura, con sus ordenanzas. Muy bien. ¿Cuál era la idea? Expulsar a los judíos. La gente no estaba como en Tesalónica. La persecución en Tesalónica era para gentiles y judíos, para todos. Pero aquí era distinto. Estaban queriendo expulsar a los judíos. No queremos verlos.
¿Por qué no quería, no se estaba atacando a los gentiles? Porque la idea era que ellos vuelvan a adorar a Artemisa, a Diana. Pero los judíos no, porque ya saben que ellos son no dado a los gentiles, no dado a la idolatría, alaban a un solo Dios en su sinagoga, etcétera. Por lo tanto, ¿cuál era la idea de estos? Que se vayan los judíos. Repudiamos a los judíos, aborrecemos a los judíos. En eso un grupo de judíos que dice, Alejandro, párate, levántate, explica, defiéndenos, le dice, mira, el verso 33. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar, mira, en su defensa al pueblo, es decir, en la defensa de los judíos. 34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. ¿Le dejaron hablar? No, no le dejaron hablar. La gente estaba arremetida contra quién? Contra los que habían creído en Cristo, los gentiles. No, estaba arremetiendo contra los judíos, porque ellos entendían que ellos habían traído la doctrina del monoteísmo con las sinagogas y Pablo, como que era el cherry de la torta que traía, el cristianismo. Dejen todo. Los judíos anunciaban el monoteísmo, un solo Dios. Pablo llega y anuncia el cristianismo. La salvación está en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué te estoy enseñando todo esto? Porque te estoy llevando al origen de la iglesia en Efesio, por el cual Pablo va a escribir la carta. Ahora, pon atención. Pablo escribe 4 cartas en su primer encarcelamiento, conocidas como las cartas de la prisión, las cuales son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. ¿Cuándo escribe Pablo esta carta a los Efesios que vamos a leer a continuación? En la cárcel, en Roma. Muy bien. Ahora, ¿cuál fue el tema central? ¿Por qué Pablo escribió la carta a los Efesios? Esto es increíble. ¿Por qué? ¿Por qué es importante lo que te acabo de marcar? ¿Y por qué crees que Lucas los refleja acá? Porque tras este alboroto creado por la gente de Éfeso para desprestigiar, odiar y que miren mal a los judíos, había una separación. Se creó una división entre gentiles y judíos. Recuerde que para este entonces la iglesia está conformada por 2 pueblos, gentiles y judíos. Muy bien, no como el día de hoy que somos netamente gentiles. Pero esa vez estaba conformado de judíos y gentiles. Y como en Éfeso ya había un recelo, un resentimiento, ¿no? Una indiferencia a los judíos, se va a crear, Satanás crea una división entre gentiles y judíos. Ahora, ¿quiénes eran los más afectados? Judíos. Judíos. No les dejaban vender, les miraban feo, les hacían de la vista gorda, pero los creyentes que habían creído en Cristo estaban tranquilos porque eran gentiles. A ellos no se les permitía que se vayan, no se les miraba mal. Más al contrario, se les llamaba que vuelvan a nuestra diosa Atena, vuelvan a creer en nuestra Artemisa. Ese era el propósito, pero a los judíos no. Eran ahí relegados, apartados. En eso hay una fricción entre creyentes judíos y creyentes gentiles. Pablo escribe Efesios con un propósito, enseñar predestinación, no. Les está llamando con esa carta a la unidad. Anoten ahí. El tema central de la carta a los Efesios es la unidad que Pablo dice en el capítulo 4, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, ¿no? En Efesios capítulo 4, que es el tema central de todo Efesios, Pablo va a decir que nos mantengamos unidos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué dice paz? Y mira lo que dice más adelante. Vamos al capítulo 4. Estamos nada más en la introducción, hermanos, por si acaso. Vamos al capítulo 4. Mira lo que dice el verso 1. Yo, pues, preso en el Señor, recuerden porque Pablo está preso en Roma, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, con el amor. ¿Ahora entiendes que sí había una fricción? El capítulo 4 es contundente para entender el tema central de Pablo a los Efesios. Pablo no quería enseñar predestinación, para empezar. Pablo está llamando a la unidad de la iglesia, a la unidad de los gentiles y los
judíos son uno solo, les va a decir. Por eso en el capítulo 2, ¿qué les dice? Ya son un solo pueblo. Se quebró esa pared. Son solo uno, porque han sido unidos en Cristo Jesús. Y Dios de los dos pueblos tomó para formarlos uno. Ahora entendemos por qué. ¿Por qué Pablo está tan repetitivo en la unidad? Porque el tema central es la unidad. ¿Ahora entiendes por qué yo fui al trasfondo? Para explicarte lo que estaba pasando y por qué Pablo va a escribir la carta a los Efesios. Y Pablo dice en el capítulo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ya pues que haya armonía, hermanos. Pablo está exhortando pastoralmente que haya armonía. Gentiles, judíos, son uno. Todos son uno en el Señor. Son de Él, por Él, para Él. Ya pues, dejen de mirarse. Es más, ¿qué dice en el texto? Tengan paciencia los unos contra los otros. Sopórtense en amor. Qué claro, ¿no? ¿Anotaron eso? El tema central de Efesios es la unidad. La unidad de la iglesia en Éfeso, para empezar. Estamos haciendo en la interpretación, no en la aplicación. En Éfeso. ¿Por qué? Porque el hermano Fernando nos explicó que tras el alboroto en Éfeso hubo una fricción entre judíos creyentes y gentiles creyentes. Muy bien. Ahora sí, a ver, esa parte se me ha entendido. Preguntas, dudas, si han entendido, ahí digan sus manitos. Regálenos un like. Sí. Muy bien. Hermano, ¿por qué tanto trasfondo? Porque esto es lo que no te enseñan los maestros, pues. Y esto es importante entender en la teología. Ahora tú vas a entender Efesios de manera más clara. Muy bien. Van a entender Efesios de manera más clara. Ahora sí, vámonos a Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y eso que fui corto en el trasfondo, hermanos. Hubiéramos explayado más, pero esta no es una clase de Efesios. Es una clase, pero es una reunión solamente de una reacción. Pero es importante siempre irnos al trasfondo del por qué la carta se está dando. Efesios capítulo 1. Alguien, por favor, lea el capítulo, versículo 1 y versículo 2, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Amén. La palabra del Señor dice así, Efesios capítulo 1, verso 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y los fieles en Cristo Jesús que están en Efeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Amén. A ver, ¿quién está con sus micrófonos, hermano? ¿Quién está con micrófono prendido? Hermana Marta, Lucía, cierre el micrófono. No, ya lo cerré. Por favor. Muy bien. Ahora sí. Desde aquí, suma atención. Tú vas a aprender a interpretar Efesios, solamente el capítulo 1. Muy bien. Vamos a arrancar. Efesios capítulo 1. Aquí permítanme buscar. Nuestra hermana acaba de leer el capítulo, versículo 1, versículo 2. Muy bien. Para lo cual, alguien, por favor, mientras aquí ha visto la pantalla para la Biblia, lea el versículo 3 nada más, solamente el versículo 3. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Muy bien. Ahora sí. Vamos a entrar. Permítanme un momento. Vamos a mover esto por acá para que no nos perjudique. Ahora sí, entramos. Ahora, ponga atención acá. Los que están en el Facebook, los que están en el Zoom. Atienda, ponga atención y mire la pantalla, ¿ya? Para que yo les mire si me están atendiendo. Prendan sus cámaras, hermano, prendan sus cámaras. Ahora, ponga atención. Hace un momento te hablé acerca de los pronombres. Y esto va a ser importante acá. Ponga atención. Pablo va a utilizar pronombres en segundas personas plurales y pronombres en primeras personas plurales. Ponga atención. Para que no me confunda mucho, hermano, hazlo fácil, te lo voy a hacer facilito. O sea, que algunos me, ¿qué es eso de pronombre plural, singular? ¿Qué es eso, hermano? Házmelo sencillo, te lo voy a hacer sencillo. Mira, Pablo va a utilizar
dos pronombres o dos siglas. Nosotros, vosotros. Nosotros, vosotros. Anota ahí en tu material. Cuando Pablo va a decir nosotros, va a hablarle a los judíos. Y cuando Pablo va a decir vosotros, va a hablarle a los gentiles. Muy bien, anota, anota. ¿Qué esperan para anotar? Cuando Pablo va a hablar nosotros, ¿a quién se refiere? A los judíos, primera persona. Pablo se incluye, nosotros. Y cuando Pablo va a decir vosotros, ¿a quién está hablando? A judíos ya no. ¿A quién? A gentiles. Entonces anota ahí en tu material o en tu cuaderno. Cuando Pablo va a decir nosotros, judíos. Pablo va a decir vosotros, gentiles. Muy bien. ¿Anotaste eso? Espero que sí. Espero que sí. Ahora, hermano, ¿por qué nos haces anotar esto? ¿Por qué te traje desde el trasfondo histórico? Porque había dos disputas entre quiénes. Judíos, gentiles. Si había habido una fricción, había habido una división que había causado, obviamente, el enemigo, pero por la trifulca en Hechos capítulo 19. Judíos y gentiles, ojo, creyentes, había habido una división, fricción entre los dos. Por lo tanto, Pablo va a hablar primeramente a los judíos, nosotros, y cuando va a decir gentiles, vosotros. Muy bien, con eso en mente, entramos. Primeramente, no nos vamos a poner atención a la palabra predestinación. Vamos a ver, Pablo, ¿a quién va a hablar primero? Ahora sí, mira, vamos a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Recuerde, no estamos tocando todavía de esos puntos, estamos viendo el grupo al cual Pablo le está hablando primero. 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos, subraye eso, tenemos, y ahí Pablo está ya empezando a descifrar a qué grupo le va a hablar, en cual tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con, mira, nosotros, para que hizo abundar nosotros. Muy bien. Por favor, sus audios. Audios, por favor, cierren, hermanitos. A ver, no sé qué hacer, hermano, no sé qué hacer. No sé si hago caer las 10 plagas de Egipto o no. No sé, díganme ustedes. Estamos en tiempo de gracia, hermano. Discúlpele. Ya, vamos a disculpar. Continuamos. 7. El perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo desde unir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el asimismo, subraya eso, tuvimos tiempo pasado, ahora vamos a entrar en eso, pero continuamos. Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, subraya eso, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también, mira, Pablo va a cambiar. En él también, vosotros. Vamos a subrayar eso de otro colorcito, distinguiendo el mismo. Vosotros. Muy bien. Y Pablo va a continuar hablando al vosotros, mira. En el versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, mira, en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Muy bien, hasta ahí, eso es lo que queríamos saber. Muy bien, entonces, desde el versículo 3 al versículo 12, Pablo, ¿a qué grupo le va a hablar?
al nosotros. Hermanos del Zoom y los del Facebook. Por lo tanto, ¿quién era el grupo de los nosotros? Judío. Los judíos. ¿Ya? Los gentiles. Los judíos. ¿Quién Los dijo? judíos. ¿Quién dijo los Judíos. gentiles, hermano? ¿Quién dijo? A ver, otra vez. Recuerden, nosotros, judíos. Vosotros, gentiles. Muy bien. Ahora, otra vez. Cuando Pablo dice nosotros, desde el versículo 3 hasta el verso 12, esa porción, ¿a quién le está hablando? A los ¿Quién es? judíos. Los judíos. Eso, Judíos. judíos. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Una vez que hemos descifrado que Pablo le está hablando a los judíos, va a ser sencillo de interpretar. Vamos nuevamente al versículo 3. Hemos entendido eso. ¿No ve? Y del versículo 13 para adelante, ¿a quién habla? Vosotros, gentiles. Entonces, aquí hay un intermedio. Del 12 al 13, Pablo va a saltar a hablar de los gentiles. Pero antes habla de quién? De los judíos. Vamos al verso 3. Bendito sea el Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos, subraye eso, escogió, según nos, escogió en Él, subraye esto, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de, otra vez, subraye, Él. En amor, habiéndonos, ahora sí subraye esto, predestinados, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Muy bien. Entonces ahí, permítanme un momento, hermanos. Acá la computadora se quiere apagar. La laptop, estamos sufriendo pequeños percances, hermanos. Le dije que me tengan paciencia, hermanos. No estoy con la computadora. Estoy con solamente la laptop. Y han visto, les mostré, la laptop está un poco dañadita, pero igual estamos acá saliendo para edificación. Ahora sí, vamos, continuamos. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo aceptos en él, amado. Ahora, vamos a la primera palabra. Escogió. Muy bien, dice. ¿Cómo acaba el verso 3? Bendito sea el Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿En quién nos bendijo el Padre? En Cristo. Aquí está. ¿En quién nos bendijo? En Cristo. Hay un golpe duro a los que están idolatrando a Israel. Oremos por Israel. Nada que ver. Las bendiciones vienen por Cristo, no por orar por Israel. 4. Según nos escogió en Él. ¿Cómo acaba el verso 3? En Cristo. Por lo tanto, nos escogió en Él. Ese Él, ¿a quién se refiere, hermanos del Zoom? ¿A Dios el Padre o a Cristo? Cristo. Cristo. Eso, muy bien. Muy bien, están aprendiendo. Entonces, los judíos han sido escogidos en Cristo, que es la promesa que habla Pablo en Romanos capítulo 6 y Gálatas capítulo 3, que vamos a ver después eso. Estamos con esta primera palabra, escoger. Dios escoge a los judíos, ¿en quién? En Cristo, que era la promesa. Antes de la fundación del mundo, aquí está el propósito, no tenemos que ir a indagar. ¿Para qué los escogió? Para que fuesen santos y sin mancha delante de Él. Entonces, Dios escogió a los judíos, ¿para qué? Para que tengan un testimonio santo sin mancha. Y eso es evidente en el Antiguo Testamento. Los que han pasado conmigo Pentateuco saben muy bien eso. Ahí expliqué. ¿Los judíos son elegidos? Sí, es el pueblo escogido, elegido de Dios, pero para salvación, no. ¿Por qué fueron escogidos la nación de Israel? Como administradores de las bendiciones espirituales para las naciones.
Dios no escogió a los judíos para salvación. Es decir, que todo el pueblo va a ser salvo. Como alguien escuchamos a veces equivocadamente, ¿no? En el Antiguo Testamento solamente el judío era salvo, ahora somos los gentiles. Es equivocación completa. Todo el tiempo del Antiguo y Nuevo Testamento la salvación fue por la fe en Cristo. Ahora vamos a entrar en detalles. Pero, ¿por qué Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo? Para que fuesen santos y manchas delante de ¿quién? Delante de Cristo. Entonces, ¿cuál era el propósito? Lo dice Pablo, para que anden de manera prudente, para que testifiquen de Dios. Y es verdad, porque Moisés le dice eso a los judíos en Deuteronomio, ¿no es cierto? Antes de entrar a poseer Canaán, tras la muerte de Moisés, él les dice, ustedes van a ser un testimonio vivo de Dios. ¿Por qué crees que les da leyes, mandamientos, ordenanzas? ¿Por qué crees que a la nación de Israel se le prohíbe alimentos, vestimentas, etcétera? ¿Por qué? Porque ellos van a ser el testimonio en la cual las naciones tienen que creer en ¿qué? En el monoteísmo, que es la creencia en un solo Dios, en este caso el Dios verdadero. Por lo tanto, Israel, Dios no la eligió para que este grupo nada más sea mis salvos. No, ustedes van a ser los administradores de las bendiciones espirituales para las naciones. Por eso que les dijo el pacto abrámico, serás bendición a las naciones. ¿No es cierto? Entonces, no todos los judíos son salvos, ojo, porque no hay predestinación para salvación, desde ya lo digo, no hay predestinación para salvación, no existe esa interpretación bíblica. Pero aquí estamos con el primer punto, ahora vamos a entrar a la predestinación, pero acá, ¿por qué los escogió Dios? ¿Nos sacamos el chip? Porque ellos tenían que ser salvos. No, para administración, para que fuesen santos, sin mancha, delante de él. ¿Y eso qué iba a causar? Que mucha gente iba a creer en Dios. Por eso existieron los prosélitos, ¿no? Ahora, vamos a la segunda palabra. Ojo que escoger no está igualando a la predestinación. Aquí es otro contexto. ¿Para qué los escogió? Para que fuesen testimonio al mundo gentil. Muy bien, está citando el Antiguo Testamento aquí, Pablo. Ahora vamos al 5. En amor, aquí está, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora, mira aquí, qué sencillo vamos a interpretar esto. ¿Dios ha predestinado a los judíos? Sí, aquí dice el texto, los ha predestinado. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos, es decir, salvación. Ahora, ¿por qué medio? Cuando dice aquí adoptados, está hablando de salvación, ¿no? Que van a ser parte de la familia de Dios. Pero hermano, ¿acaso no eran el pueblo escogido de Dios? Sí, pero recuerda que ser el pueblo de Dios no les hace hijos de Dios. Le hace el pueblo de Dios para administración, pero otra cosa era la salvación o la justificación delante de Dios. Muy distinto. Aquí está hablando de la salvación. Adoptados, para eso los predestiné, para que sean adoptados, es decir, que lleguen a la justificación de la fe. Ahora, ¿cómo van a llegar a esa salvación o a esa justificación? No dice acá por predestinación. La predestinación, ¿en qué está connotando? En que Dios tiene un propósito, que sean salvos, que sean justificados por fe, que sean parte de la familia de Dios. Pero ¿cuál es el medio para acceder a eso? Aquí está, por medio de Jesucristo. No es la predestinación. Pablo nos dice, Dios los predestinó para que sean salvos por medio de su elección incondicional. No. Por medio de que Él los escogió desde antes de la fundación del mundo para que sean salvos. No. Dios los predestinó para que sean salvos y tengan justificación por fe. Claro, todos los judíos tenían ese propósito, ser justificados por fe. Pablo lo explica en Romanos capítulo 6, que no todos alcanzaron esa justificación. ¿Por qué? Porque los judíos iban tras la justificación de la ley. Y esa justificación de la ley se embotó. No van a lograr. ¿Por qué? Porque nadie puede ser justificado por la ley, dice Pablo en Romanos capítulo 4. Entonces, ¿cómo iban los judíos hacia esa justificación? Todos los judíos querían ser justificados. Claro, no creas que algún judío decía, bueno, soy del pueblo de Dios, pero no quiero a Dios, yo me voy a estos otros ídolos. No, todo el pueblo creía y nacía con esa perspectiva de ser hallados justos delante de Dios. Y para eso, ¿dónde colocamos esperanza? En la ley.
Dios dice, claro, yo los predestiné, yo quiero que todos sean salvos, por eso también los escogí, pero yo les doy el medio, Jesucristo. Por eso lo que Sugel dijo, ¿te acuerdas? Dios, de manera que ordena el plan que él tiene, Dios ordena también el medio. Pero según Sugel, ¿cuál es? Según los reformados, la predestinación. No, no es la predestinación. Según como ellos lo creen. Sino es la fe en Cristo. El medio para acceder a esa gracia, a esa salvación, a esa justificación, es la fe en ¿quién? En Jesucristo. Entonces, la predestinación acá, para empezar, está hablando a judíos, no a gentiles, no les está diciendo que todos van a ser salvos. Porque si fuera así, hermanos, a ver, vamos a colocar en la lógica de los reformados. Y dice, los ha predestinado para ser adoptados hijos suyos, entonces no todos los judíos son salvos. No todos los judíos están accediendo a la salvación. Muchos rechazan al Mesías, muchos han rechazado a Cristo. ¿Te das de cuenta? Entonces, esta predestinación no es nacional, individual de una nación, sino que es por persona. Judíos que acepten a la fe en Cristo van a acceder a la salvación. Van a acceder a la justificación que es por la fe en Cristo Jesús. Y dice aquí, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, Dios quiere eso. Dios quiere que el pueblo judío acceda a la justificación. ¿Y cuál es el medio? Jesucristo. Jesucristo es el medio. ¿Y esto cómo acaba? Para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en él. Mira, otra vez. ¿Cómo son aceptados los judíos creyentes? En el amado. Es decir, en Cristo. Y va a empezar a hablar de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mira, ¿cómo Pablo va a colocar importancia en la sangre de Cristo? En quien tenemos redención. Pablo ya va a hablar acerca de la salvación, de cómo ellos han llegado a la salvación por Cristo, y aquí va a detallar. Tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, mira, con sabiduría e inteligencia. Entonces, ¿cómo se han salvado estos judíos? No por la predestinación que explican los reformados, no, sino por la predestinación que Dios quiere que el pueblo judío llegue a la justificación de fe y colocó el medio, Cristo. Por lo tanto, todo judío se va a salvar, se va a justificar colocando la fe en Cristo, no porque ha sido predestinado. No enseña eso la Biblia. Muy bien. Ahora, quiero que entiendas esta parte, porque alguien puede decir, hermano, pero ¿acaso los del Antiguo Testamento creían en Cristo si Cristo no había venido? Porque aquí Pablo está diciendo, nosotros esperábamos en Cristo, nos bendijo en Cristo para que andemos delante de Él, como si Cristo estuviera en el Antiguo Testamento. Y es así. Escuche lo que voy a decir. Los del Antiguo Testamento se salvaban por la fe en Cristo Jesús. Nunca ha sido por las obras. Alguien puede decir, antes era por las obras, ahora es por gracia. No, siempre la salvación ha sido por gracia y el medio ha sido la fe en Cristo Jesús. Muy bien. Alguien vaya a Gálatas, mientras aquí ha listo algo. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Verso, por favor, Gálatas capítulo 3, verso 25 al verso 28. Antes voy a explicar el contexto. En el contexto, Pablo está hablando del pacto abrámico. Muy bien. Y Pablo está concluyendo y dice, la ley era nuestro ayo y su fin del ayo, que era el mayordomo, el que criaba al niño por un tiempo, era llevarnos hacia la verdad, ¿no? Entonces dice, una vez que vino la verdad, que es la fe, ya no necesitamos el ayo, que es la ley. En eso, Pablo va a decir algo muy importante en cuanto a la justificación. Gálatas capítulo 3, verso 25 al 28. ¿Alguien puede leer, por favor? Amén. La palabra del Señor dice así. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Qué dice? Porque todos los que habéis sido bautizados, esa es la salvación, de Cristo estáis revestidos. Perdón, 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, que eso era la ley. Porque todos los que, perdón, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Otra vez, Pablo, ¿en qué coloca? Cimenta la salvación. ¿En la predestinación? No. Pablo coloca la fe, perdón, la salvación en la fe en Cristo Jesús. Ahora, 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ya que no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, escucha esta parte, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Nos damos de cuenta ya algo importante. ¿Dónde está enfrascando Pablo la salvación? No en la predestinación, en la fe en Cristo Jesús. Ahí está el medio para acceder a la salvación. Y Pablo dice, todos los que creen en Cristo por esta fe, ¿qué son? Linaje de Abraham son. Por lo tanto, la salvación siempre es por la fe en Cristo Jesús. No hay predestinación. No es que yo digo, a ver, hermano Fernando se va a salvar porque lo predestiné. A su fecha, a su hora, el evangelio va a llegar. ¿En qué estaría asegurado mi salvación? En mi predestinación. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia cimenta la salvación en qué? En que coloqué mi fe en Cristo Jesús. Le creí. Y después vamos a entrar a ver ese detalle. ¿Ya? Entonces la salvación está en eso. Entonces, no sé si aquí puedo escribir porque quiero que anoten esta parte, hermanos. Perdón, aquí era. Ahora sí, acá está. Vamos a ir a la pizarra un momento. Bueno, la primera vez que lo uso, pero quiero explicar esto. Quiero explicar esto muy bien. Entonces, vamos ahí. ¿Ya? Uy, hermanos. Ya sé. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí. Miren, vamos a dibujarlo eso acá, lo que les acabo de decir. Vamos a colocar aquí. Cristo, ¿ya? Cristo. Entonces, vamos a cambiar de color y vamos a colocar aquí. Lo siguiente, acá también, lo siguiente. ¿Ya? Venimos aquí. Cambiamos de color. Ahora vamos a colocar acá. Colocamos aquí Antiguo Testamento. Acá vamos a colocar Nuevo Testamento. Muy bien. Todo esto estamos tocando el tema de la salvación o la justificación. Cualquier salvación o justificación. Muy bien. Ahora, la salvación siempre es por Cristo. Muy bien, por Cristo. ¿Qué contribuye? Fe. Fe. Muy bien. La salvación siempre viene por el medio que es la fe en Cristo, sea en el Nuevo o sea en el Antiguo. ¿Cuál es la diferencia? Que los del Antiguo Testamento se salvaban o se justificaban por colocar su fe en el Mesías o Cristo. Y los del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento,
también hacen eso. Muy bien. Entonces aquí colocamos. Todo es en Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Ahora lo vamos a ver. La diferencia es que los del Antiguo Testamento colocaban la fe en el Cristo que vendría. Y nosotros, los del Nuevo Testamento para adelante, colocamos nuestra fe en el Cristo que ya vino. Muy bien. La salvación siempre fue por Cristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Siempre fue por Cristo, por la fe en Cristo. Ahora, quiero explicar esto. Pero hermanos, Jesús no habría venido. Pero el Antiguo Testamento apuntaba a un futuro Mesías, a un escogido, conocido también como el profeta o el Salvador. Muy bien, ya se vio esto desde el protoevangelio en Génesis 3:15. Ahora, escuche esta parte. ¿Cómo se salvaban los del Antiguo Testamento? No decían Jesús el Nazareno. Vendrá el Cristo, vendrá el Mesías. Cristo y Mesías tienen el mismo significado, elegido, ungido, escogido. Muy bien, solo que en hebreo es Mesías y en griego es Cristo. Entonces, ¿cuál era la fe de ellos? Que iba a venir un futuro libertador, que iba a venir el profeta, que iba a venir el enviado de Dios. Todo el Antiguo Testamento está apuntando a un futuro Cristo, a un futuro Mesías. Y todos los que se salvaban, justificados por esa fe, miraban al Mesías. Por eso, ¿qué dijo Cristo? Abraham vio mi día y se gozó, ¿no? Que tipificaba también el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. Por eso Romanos capítulo 9, ¿qué dice? No en Esaú, perdón, no en el otro hijo de Agar, sino en Esaú será llamada descendencia, porque son de la fe en el hijo de la promesa, que también viene a ser Cristo, el cumplimiento de eso. Ahora, cuando Cristo viene, ¿qué dice? Jesús el Nazareno, Él es el Cristo. El Cristo que todo el Antiguo Testamento esperaba, que le creía, que añoraba su regreso, vino Jesús el Nazareno. Entonces, ahora los del Nuevo Testamento colocamos nuestra fe en Jesús, el Cristo, Jesús el Mesías, el ungido, el elegido, el escogido de Dios. Muy bien, la salvación siempre fue entonces, ¿por qué? Por medio de la fe. Por eso, ¿qué dice Gálatas? Todos los que creen en Cristo son hijos de Abraham. Muy bien, son hijos de Abraham. Ahora, alguien tal vez puede preguntar, hermano, ¿acaso había evangelio esas veces cuando Deuteronomio, Moisés está pasando eso? Había evangelio, te lo voy a comprobar. Hebreos capítulo 4. Mira, también creen el evangelio que ya empezaba con el Mesías. Ojo, no el evangelio que nosotros tenemos, que Cristo murió, perdón de pecados, no, sino el evangelio de un futuro rey, un futuro elegido, escogido, que Dios iba a mandar para comandar su pueblo atesorado. Hebreos capítulo 4. Vamos ahí un momento. Hebreos capítulo 4, enseguida les anuncio el texto. Hebreos capítulo 4, verso 3. Hebreos capítulo 4, verso 3 al verso 5. ¿Alguien, por favor? Hebreos capítulo 4, verso 3 al verso 5. Muy bien, lo voy a leer yo. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dice así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Está citando el Génesis, ¿ya? Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Está hablando a aquellos, mira, el 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció, ¿quiénes fueron ellos? Está citando a los de Deuteronomio, mira, porque el capítulo 4, verso 2 dice lo siguiente, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los de Deuteronomio.
pero no les aprovechó al oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. Y Pablo, el autor de los Hebreos está citando a la generación de Deuteronomio que no creyeron el mensaje de Moisés porque no tenían fe. Y a eso el autor dice en el 6, por tanto, puesto que falta algunos que entren en el reposo, que es el descanso, no el día, el descanso del Señor, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, perdón. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero, mira, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, ¿a quienes se les anunció primeramente la buena nueva de que iba a venir un futuro rey, un futuro escogido, un futuro elegido? Ya a toda la generación del Antiguo Testamento, incluido el tiempo de Moisés. Por eso Hebreos capítulo 11 dice que Moisés padeció viendo los sacrificios de Cristo que iba a venir. Ya tenían el evangelio en cuanto a que iba a venir alguien. Todo el Antiguo Testamento tenía ese evangelio. Pero se hace manifiesto ¿cuándo? Cuando Jesús el Nazareno nace. Él es el Mesías, Él es el Cristo. Muy bien. Entonces, en eso, amados hermanos, en eso, estamos viendo lo siguiente. Que los judíos tienen y tenían que colocar la fe en Cristo Jesús. Vamos nuevamente a nuestra Biblia. Voy a compartir pantalla para que podamos ver la Biblia acá, todos juntos. Entonces, vamos otra vez a Efesios capítulo 1. Vamos al verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo desde unir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, mira, ¿en quién tuvieron herencia los judíos? En Cristo. En él, asimismo, tuvimos herencia. Pero ya en los versículos más adelante va a decir, en el cual tenemos, va a decir a los gentiles. Tú lo vas a ver, mira. Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora, mira esta parte. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes esperaban en Cristo primeramente? Díganlo ustedes. ¿Quiénes son esos nosotros? Los judíos. Judíos. Los judíos. ¿Por qué son los judíos? Porque en el capítulo 2, cuando les habla a los gentiles, ¿qué le dice? Estaban muertos en sus delitos y pecados, alejados de Dios y alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Quiénes esperaban en Cristo? Mira lo que te enseñé hace un momento. ¿Quiénes? Judíos esperaban en Cristo. Y no me digas que está hablando aquí a los gentiles. No está tocando el tema de la iglesia gentil. Pablo está hablando a los judíos que han sido escogidos como nación para que sean testimonio vivo y para que sean predestinados para que le crean cuando el Cristo venga. ¿Quiénes esperaban entonces a Cristo? Aquí está. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora, para que no quepa ninguna duda, hermanos, vamos a ver dos versiones. Mira, ahí tú te vas a comprobar. Vamos a ver, ¿qué versión tenemos acá? Vamos a la NTV, Nueva Traducción Viviente. Subraya el versículo 12, que es clave para entender todo lo que hemos visto hasta el momento. Vamos al versículo 12. Pongan atención a la pantalla, hermanos. A la pantalla nada más. Mira. Lean conmigo. El propósito de Dios fue que nosotros, ¿qué dice ahí? Mira esta versión, ¿cómo traduce? ¿A quién les atribuye la esperanza? Nosotros los judíos. Exacto. ¿Quiénes eran entonces los que han sido predestinados? Los que han sido escogidos, la iglesia, los gentiles, el hermano Fernando que es un boliviano. No, el señor Sugel está mal. Está mal el señor Sugel y los reformados.
¿Quiénes fueron los escogidos, los predestinados? Los judíos. Y predestinado no es que los escogió antes de la fundación del mundo para salvación. Te lo comprobé. La salvación siempre es por la fe. ¿Para qué los predestinó? Para que creyeran en el Cristo, en el Mesías prometido en todo el Antiguo Testamento. Qué sencillo. A ver, vamos a otra versión. A ver, ¿qué dice la... a ver, no sé si... A ver, vamos a ver palabra de Dios para todos. A ver, palabra de Dios para todos. Ahí está. Verso 12. Nosotros, mira, qué claro. Nosotros ¿qué dice ahí? Los judíos. Judíos. Los judíos. Nosotros los judíos. Nosotros los judíos. Entonces, para los que han visto el video de Sugel, ¿qué dice Sugel? La Biblia dice que somos predestinados. No lo dice Calvino, lo dice la Biblia. Sí, pero no lo interpreta como tú, ni como Calvino interpretó. ¿Cómo interpretó Calvino? Dios en su soberanía escogió a otros para salvación y a otros para condenación. Y estos de la salvación van a venir porque se les va a predicar la palabra de Dios. ¿Cómo se le llama eso en el calvinismo reformado? Gracia irresistible, que es uno de los puntos del tu libro. Entonces, ¿cómo encaja toda la doctrina reformada calvinista? Como hay predestinación, pero antes de eso está la depravación total. Y lo vamos a ver en un momento en Efesios capítulo 2. No se preocupe. El hombre no puede. Lo dice Sugel, está deshabilitado. No puede. ¿Cómo se le conoce eso en la reforma? Los reformados. Depravación total. El hombre es depravado. No puede acercarse a Dios. Es imposible porque está muerto en sus delitos y pecados. Lo segundo, ¿cómo le dicen? La predestinación, ¿no? O la elección anticipada de Dios. Y eso es lo que te expliqué. ¿Cómo entienden ellos elección anticipada o predestinación? Dios les escogió antes de la fundación del mundo para salvación, para que sí o sí sean salvos. Muy bien. Después de eso, ¿qué habla? Para este grupo que han sido predestinados, ¿no? Que Dios les va a dar fe, les va a dar todo, les va a dar arrepentimiento. Ellos son muertos, no pueden hacer nada, porque eso te da el calvinismo, te da el reformado. No pueden hacer nada. Dios les tiene que dar salvación, Dios les tiene que dar fe, les tiene que dar arrepentimiento, porque si no, no puede. Entonces, por ese grupo que ya, estamos utilizando la mágica de los reformados, que ya ha sido salvo, que son predestinados, muy bien, que Dios los rescató, para ese grupo solamente ha muerto Cristo. Eso es lo terrible del reformado. La expiación limitada para el reformado calvinista, Dios no murió por todos, y ellos te van a llevar a la lógica. Si tú dices que Dios murió por todos, ¿por qué todos no se salvan? ¿Ve? Está yendo a la filosofía, como Sugel. Sugel, ¿qué dice para cimentar su doctrina de la predestinación? Hermanos, es como la oración. Dios sabe todo. Entonces, ¿por qué le oramos? ¿Qué dice Sugel? Él dice, hermanos, no nos toca entender el dilema, nos toca obedecer. Salidas rápidas, salidas. ¿A dónde te van a llevar? A lo filosófico. Y lo van a hacer caer en qué? En lo absurdo, en lo lógico. Te van a querer ganar con la lógica humana para que tú digas y razones y digas, claro, tienes razón. Como lo que dice el Sproul, ¿no? Dios no ama al pecador, Dios aborrece al pecador. ¿Por qué? Porque Dios no va a mandar al pecado al infierno, Dios va a mandar al pecador. Filosofía. Cuando la Biblia es clara que Dios ama al pecador, y te lo puedo demostrar, pero no es el caso el día de hoy. Ellos van a utilizar mucha filosofía, son astutos en eso. Te van a llevar a ejemplos para que tú vayas al razonamiento y te digas, tienes razón, qué buen argumento, como lo dijo también MacArthur, ¿no? ¿Cómo habla la predestinación en MacArthur en cuanto a la Trinidad? El Padre nos pensó, ¿no es cierto? El Hijo nos salvó y el Espíritu Santo nos santifica. El Padre nos escogió, el Hijo nos santifica, perdón, el Hijo nos limpia, nos justifica y el Espíritu Santo nos santifica, ¿ve? Ya te ha llevado a la filosofía. Y tú has caído redondito. Pero ahora vamos a continuar. Es claro el texto. Entonces, Pablo le está hablando, nosotros, nosotros judíos, vengan.
Nosotros fuimos elegidos. Nosotros fuimos predestinados. Nosotros esperábamos a Cristo. Nosotros fuimos aceptos en Él, amado. ¿Para qué nos predestinó? Para que seamos adoptados hijos suyos por medio del Mesías. Ah, muy bien. Ahora, una vez aclarado eso, vamos al tema de los gentiles. Y aquí se me descompuso toda la Biblia. Muy bien, a ver si vamos a poder. ¿Entendieron esa parte, hermanos? Digan amén, si han entendido para continuar. Amén. 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 Gracias. Muy bien. Ahora sí vamos. Ahí está, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a continuar. Continuemos. Ahora, miren, una vez que hemos aclarado lo que Sugel no dice, que son expertos en sacarte del contexto, y es lo triste, hermanos, porque los reformados defienden la sola escritura. Y yo digo, qué tristeza, porque no defienden sola escritura. Por eso tú vas a ver las conferencias, las preguntas, ¿cómo lo llevan? Hay una pregunta que Sugel responde, e incluso ahí en una de las conferencias de los expositores, y le preguntan, ¿Dios murió por todos o no murió por todos? Y cita Juan 3:16. ¿Y cómo explican los reformados eso? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo explican eso los reformados? El mundo. ¿Cómo es para los reformados que Dios murió por todos? Sugel, ¿qué dice? No, ese todos solamente son los elegidos. Todos no es todos. Te van a llevar a la lógica, hermanos. Siempre van a hacer eso. Y cuando Sugel responde esa pregunta, va a Juan, a cuando Jesús dice, no, no me escogiste a vos, ustedes a mí, sino yo a vosotros, etcétera. ¿Qué van a utilizar? Esto tú tienes que entender en los reformados. Para defender la predestinación, te van a llevar a todos sus textos favoritos. Juan 17, Romanos 9, Romanos 8, Efesios capítulo 1, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. ¿Pero qué están haciendo? Sacando textos para acomodarlos a su pensamiento. Qué lindo sería que ellos dijeran, hermanos, voy a explicar la predestinación. Hablan sus Biblias en Hechos capítulo 17. Vamos a empezar a ver el contexto, el trasfondo de Efesios. ¿No es cierto? Pero no te lleva a eso, te lleva a textos sueltos. Nos predestinó antes de la fundación del mundo para que seamos hijos únicos por el puro afecto de su amor. Si entiendes tú así suelto, escucha una cosa. Si tú lees así suelto, nada más suelto, el verso 3, el verso 5. Si tú lo lees así suelto, ¿no? A ver, creo que no estoy en Efesios. Ah, sí, estoy en Efesios. Si tú lees suelto, así, sin entender el contexto, sin entender el trasfondo, ¿qué entiendes tú cuando aquí dice el verso 5? Ah, mira, estoy en otra versión. Vamos a volver a la Reina Valera. Volveremos a la Reina Valera porque sé que ahí todos nos vamos a entenderlo mejor porque la Valera es la que más usamos. ¿Ya? Ahí está. Acá está. ¿Qué pasa cuando leemos suelto? Mira, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por amor de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando tú lees así suelto, ¿qué dices? Amén. Dios me predestinó. Dios me pensó en la eternidad, estaba en la mente de Dios, que yo, Fernando, fuera un escogido de Dios. Gracias, Señor. Si tú lees así, como lo hacen ellos, hace pensar que dice eso. Pero si ellos no te enseñan el trasfondo, las diferentes connotaciones de los pronombres, nosotros, vosotros, dime, si está hablando de la iglesia, tú dime nada más. Supongamos que está hablando a nosotros, a la iglesia, y a Fernando también. La pregunta es, cuando dice nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, ¿hay gentiles que esperaban en Cristo desde antes? No, ni Fernando, ni la iglesia de Éfeso. Nadie esperaba en Cristo. Entonces, por lo tanto, ¿a quién está hablando? A los judíos. Qué clarito, ¿no? Está hablando a los judíos. Ahora, vamos a avanzar. Hasta el verso 12, Pablo habla a los judíos. Y mira cómo Pablo va a hablar en el verso 13. ¿Alguien, por favor, el verso 13 lea?
Amén. el verso. Adelante. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy bien. Ahora pongan importancia en la pantalla. Miren, ahora le va a hablar a los gentiles. En él también, ese también está conectando. ¿Cómo han sido salvos los judíos? Predestinados, escogidos, esperando el Mesías. Muy bien, esperaban primeramente al Mesías. Muy bien. En él, Cristo, también vosotros. Ahora mira, ¿cómo se han salvado los gentiles? Ponga atención. Habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación. Entonces, díganme ustedes, hermanos, ¿cómo se han salvado los gentiles? ¿Por predestinación o por qué? La Porque predicación. habían oído por el Eso, por la Escuchar la palabra de exacto. Amén. Han creído los gentiles ¿cómo? Han escuchado la palabra de verdad, el evangelio de salvación. ¿Y qué ha pasado? Han creído en él. Dice que han sido predestinados. Qué error grande de los reformados. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mira qué sencillo se lo pone para los gentiles, claro, porque siempre va a haber más historia para los judíos, predestinados, escogidos, esperar, herencia. Y a los gentiles, ¿qué les dice? ¿Ustedes han creído? Y listo. Porque no hay mucha información para los gentiles, pues. No hay mucha información. Han creído y son salvos. Punto. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Listo. ¿No? Es evidente que está hablando de la salvación, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa yo también he oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con los santos. No ceso de dar gracias por. Pablo se desentiende. Ya dice vosotros. Mira, ¿a quién está hablando? Gentiles, creyentes. Qué clarito. Muy bien. Entonces finalizamos con la primera parte. No hay predestinación para la salvación. Nunca ha existido. Esa es una teología filosófica calvinista y reformada. No existe predestinación para la salvación. Existe predestinación para creer en Cristo y son a los judíos. Pero para gentiles no existe predestinación. Muy bien. Ahora, vamos a lo que Sugel dice. Lo que Sugel dice. Él dice, en cuanto a Efesios capítulo 2, nadie puede creer. No se puede. Aquí en Aymara se dice manancancho, creo. No se puede. No sé cómo era en quechua. Falta hacer, tengo que hablar en lenguas, hermano. Lenguas tengo que hablar. No se puede. Está imposibilitado el hombre para que pueda encontrar salvación. Ahora nos vamos a Efesios capítulo 2 y vamos a entender. Pablo va a seguir con esa línea. ¿Es verdad lo que Sugel dice? ¿Que nadie puede creer? Vamos a verlo. Y él os dio vida. Mira, ¿a quién está hablando? Cuando dice a vosotros, ¿a quién está hablando? ¿Está tratando con judíos o está tratando? Eso, muy bien. Gentiles. Ojo que ustedes tienen que anotar ahí gentiles creyentes, no gentiles inconversos. Por eso está hablando a la iglesia, a gentiles conversos. Continuamos. Mire tú la pantalla. Vas a saber interpretar un texto en su contexto y siguiendo la hilación del autor. Él os dio vida a vosotros cuando estabais, aquí está la palabrita de los reformados favorito, muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Ahora ponga atención. ¿Cómo interpreta el reformado? ¿Cómo interpreta esto? Lo que Sugel interpreta. El hombre no puede creer en Dios. Y Sugel da un ejemplo que te va a llevar al absurdo. A ver, tú anda a un cementerio y predícales. ¿Quién se va a convertir? Porque tú pateale a un muerto, a ver, no te va a responder. Tú hablarle a un muerto, no te va a responder. Por lo tanto, la elección tiene que ser, si ese muerto Dios lo eligió, le va a dar fe, le va a dar arrepentimiento, le va a dar todo. Y ese muerto va a creer. Y los reformados celebran y dicen, amén, aleluya, Dios nos escogió. Es oro. Sugel, siendo tremendo maestro para algunos,
para esta exposición de Efesios, está dejando de lado principios hermenéuticos claves para entender, no se hace doctrina de un verso sin entender el contexto. Y no se puede sacar conceptos de palabras a nuestra propia idiosincrasia, a nuestro propio marco de referencia. ¿Cómo entiendes tu muerto? Aquel que se le entierra, pues hermano, ahí en la sepultura. Pero muerto en la Biblia significa estado inherente. Muerte en la Biblia significa que ya el muerto deja de existir, inhábil. ¿Qué significa, hermanos del Zoom? Muerte en la Biblia. Separación de Dios. O separado de Dios. Separación de Dios. Exacto, pero Sí, recuerden que muerte es separación. simplemente separación, ¿ya? Separación, sí. Separación, exacto. Ahora ponga atención y vamos aquí, ustedes mismos van a interpretar, ¿ya? Descartamos. Sugel está diciendo al absurdo, no van a creer porque están muertos. ¿Muerto qué es? A ver, anda al ataúd. Es Sugel. No se interpreta así la Biblia con tus silogismos. Se interpreta la Biblia en su contexto. Muerto en la Biblia no es que no pueda hacer nada, no es que está inhabilitado. Muerte en la Biblia es separación. Anoten sus materiales o en sus cuadernos. Pablo va a tocar 2 puntos en el capítulo 2. La separación con Dios y la separación con Israel. Anote, Pablo va a tomar 2 cosas importantes en el capítulo 2. Recuerde que está hablando a los gentiles. Entonces les va a llevar a la separación con Dios y a la separación con Israel. 2 separaciones va a hablar Pablo. Y para eso empieza con la separación con Dios. Por eso dice, estabais muertos, estaban separados de Dios. ¿Qué los separaba? Los delitos y pecados los separaba de Dios. Pablo está apuntando que los gentiles eran apartados, separados de Dios. Ahora entiendes por qué el capítulo 1, verso 2, 3 al verso 12 está hablando de judíos. Esperábamos en el principio, los gentiles no esperaban. ¿Por qué? Porque estaban separados por su idolatría y pecados. Ahora, más adelante, en el capítulo 2, verso 11, Pablo les va a decir a los mismos gentiles, a los vosotros, ¿qué les va a decir? Ustedes, mira el capítulo 2, verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, a ver, alguien dirá, hermano, pero tienes la Biblia ahí, ¿por qué? Es que estoy acostumbrado, hermano, estoy acostumbrado. Vamos a ver aquí, mira, el versículo 11. Pongan atención aquí en la pantalla. Por tanto, en el primero, miren acá, Pablo está hablando de la separación de los gentiles en cuanto a Dios. Están separados de Dios. Y aquí Pablo va a hablar en cuanto a la separación de la ciudadanía de Israel. Mira lo que va a decir. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, qué claro es la Biblia cuando tienes principios bíblicos. Vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais, y mira, aquí lo dice Pablo, para no equivocarse, los gentiles. En cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. Mira esta parte. En aquel tiempo, ¿qué dice, hermanos? Estaban sin Cristo. Entonces no puede tratar, pues, amado hermano, la predestinación y la elección a los gentiles, porque Pablo lo aplica la predestinación y la elección ¿a quién? A los que esperaban antes en Cristo. Pero aquí, ¿qué nos dice Pablo en cuanto a los gentiles? Ustedes estaban sin Cristo. Es más, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, wow, y sin Dios en el mundo. Qué claro es entender la Biblia cuando tienes principios hermenéuticos. ¿Claro o no claro? Clarísimo. Entonces, Pablo, ¿qué está tratando? 1, separación con Dios en el verso 1 al verso 10. Y luego, ¿qué va a tratar? Separación con los judíos, los pactos, la casa de Israel, la circuncisión, etcétera. Muy bien. Ahora, vamos, una vez que les he explicado el contexto, vamos a ver lo que dice Sugel. Sugel no es como él interpreta, ni como los reformados, porque todos los reformados interpretan así. Muertos no pueden hacer nada, están deshabilitados. Es más, Sugel, aquí lo anoté, dice una palabra tremenda. No hay posibilidad, dice. No hay posibilidad de que un muerto crea en Dios. Pero a ver, muerto, querido varón Sugel, si algún día me escucha y a los que le siguen, reformados, muerto no es que no pueda hacer nada. ¿Cómo interpreta el verso 1? Separación.
Ahora, para que veas que un muerto no es que está inherente, sino que puede seguir haciendo actividades, mire el verso 2, en el cual anduvisteis. El muerto está andando, señor Sugel. El muerto está andando. ¿Cómo que un muerto ya no puede hacer nada? El muerto está andando. ¿Qué más? ¿Qué está haciendo el muerto? Mira, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Siguiendo. Tiene voluntad. Puede seguir. Está siguiendo la corriente del mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia, es decir, incrédulos. Mira esta parte. Entre los cuales, otra vez, también todos, Pablo ya se incluye ahí, mira, nosotros vivimos. ¿Cómo que un muerto no puede hacer nada, no tiene voluntad, no puede decidir? ¿Cómo es posible eso? Si aquí el muerto de Efesios capítulo 2 sigue, anda, es llamado hijo de desobediencia y vivía en otro tiempo con deseos. ¿Tiene o no tiene deseos el muerto de Efesios capítulo 2? Claro, porque un muerto no es que está inherente, simplemente está separado de Dios. Mira, sigamos leyendo. Haciendo la voluntad. El muerto no es como usted dice. El muerto tiene voluntad. Muy bien. Qué hermoso es ver la Biblia en su contexto. Haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Hasta piensa. ¡Wow! Y éramos por naturaleza, Pablo se incluye, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muy bien. Entendimos, Pablo. Vamos al verso 1. Dice el texto, y él os dio vida a vosotros, es decir, gentiles, cuando estabais muertos. Muertos, amados hermanos, es lo que Sugel dice y los reformados, que el muerto no puede entender nada, que hay que colocarle fe, arrepentimiento y recién va a nacer a la vida. O aquí el muerto, en Pablo, en Efesios capítulo 2, verso 1, es una persona separada de Dios que sigue andando en los deseos del mundo, que sigue siguiendo la corriente del mundo, que es hijo de desobediencia por su incredulidad y que vive en otro tiempo y tiene deseos y tiene voluntad. Así que hermanos del Facebook, del Zoom también. ¿Cuál es la interpretación correcta? ¿La de Sugel y los reformados que el muerto nada sabe? ¿O la bíblica que Pablo dice? Que son separados de Dios y que están siguiendo los deseos del mundo. Separados de Dios. La bíblica Separado de que Dios por los habla. delitos. Exacto. Ahora vamos a continuar. Estos separados de Dios, es decir, los gentiles, ¿se salvan por la predestinación o por qué? Mira lo que dice. El verso 7. Para mostrar en los siglos venideros abundantes riquezas de la gracia de su bondad para con nosotros. Pablo ya se está incluyendo porque va a empezar a exhortar en cuanto a la unidad. Porque por gracia, aquí está, por gracia sois salvos, no por la elección, por gracia, por medio de la. Esto es lo que la iglesia predica. Esto es lo que la verdadera iglesia predica. Somos salvos no por una supuesta elección o predestinación. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Fe. Muy bien, muy bien. Si alguien tiene duda de esto, vamos a explicar en el tiempo de comentarios, porque los reformados también dicen, no, la fe es un don de Dios, porque aquí dice, es don de Dios. No, error, reformados. La fe no es el don de Dios. El don de Dios, ¿sabes qué es? La gracia. No es la fe. Porque los reformados contribuyen en eso, ¿no? Que el hombre no tiene fe. No puede decidir. Está muerto en delitos y pecados. Por lo tanto, Dios, como es predestinado, le va a dar fe, le va a dar arrepentimiento, le va a dar todo. Entonces, toda es la obra de Dios. Pero no. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el hombre se salva por colocar su fe en Cristo Jesús. Y a través de eso es el puente, es el medio para llegar a la gracia de donde proviene la salvación. Muy bien. Entonces, aquí vamos a finalizar porque el tiempo no nos da más. Ahora, para que entiendan, mira, lo que te he dicho es verdad y lo voy a comprobar siguiendo el contexto. Mira,
les habla a los gentiles. Y mira, para que entiendas que era el tema central, la unidad. Mira, lo que les va a decir en el capítulo 2, verso 14. Mira acá, solo en la pantalla. Mira, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, mira Pablo, ¿cómo si está hablando a dos pueblos, gentiles y judíos? Está llamando a la unidad, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Eso era lo que Pablo quería hacer, que ya no haya enemistades entre judíos y gentiles. Muy bien. Entonces dice, para crear a sí mismo un solo hombre, haciendo la paz mediante la cruz. Y reconciliar otra vez a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Qué clarito es la Biblia cuando sabemos interpretar en su contexto. Hermano, yo no lo veía así la Biblia, es porque a veces no te enseñan los maestros, siempre te van a llevar a su propia ideología, a su propia interpretación. Pablo aquí está hablando claramente, llamando a la unidad, judíos creyentes, gentiles creyentes. Judíos predestinados, elegidos, muy bien, nadie niega eso, pero no para salvación, ojo, sino para que crean en el Mesías. Y ustedes no, gentiles, ustedes no, sin Cristo, sin Dios, sin pactos, etcétera. Pero ¿cómo han creído? Por la fe, escucharon la palabra y creyeron, y salvos. Es sencillo. Muy bien. Ahora, cerramos con lo siguiente. He querido ser extensivo. Usted discernirá. ¿Quiere una respuesta fácil como la de los maestros, que en 2 minutos te dicen? Bueno, Juan, Romanos, no depende de que quieren ir que corre, sino que Dios que tiene misericordia. ¿Quieres ese tipo de respuestas? ¿O quieres alguien que te hable el contexto, el trasfondo, la ilación, el tema central? No me he salido de Efesios. Pude haberlo hecho, pero no es necesario, porque Efesios se explica solo. ¿Qué hay que tener? Principios hermenéuticos. Ahora, nuestra hermana Marta, quien nos trajo este video, comparto su preocupación. ¿Por qué? Porque el reformismo y el calvinismo van a traer 3 cosas, hermano. Número 1, te van a traer inseguridad. Tú ponte a pensar, si Dios te escogió a ti, ¿cómo es posible que a otros Dios no escoja? ¿Qué tipo de Dios es ese? Segundo, te va a traer miedo, porque en tu familia están 5 personas y tú te preguntas, mi pastor me ha predicado que somos predestinados antes de la fundación del mundo. Miras a tu hermano, pero si mi hermano no ha sido predestinado, si él no es un escogido, aunque él quiera, no se va a poder salvar, porque no ha sido predestinado. El predestinismo trae miedo, trae incertidumbre. ¿Y sabes qué más? ¿Todo en qué va a desembocar? Inmadurez. Inmadurez. Escucha las predicaciones de estos maestros. Yo no los prohíbo. Escuchen. Tampoco digo que son falsos. Sé que son mis hermanos. Pero les falta mucho, mucho en darle buena semilla al pueblo. Lo triste de estos maestros es que se basan en ¿qué? En dulas, se tratan también en concilios y van mucho a la historia. Pero qué triste que no vean el texto en su contexto. ¿Acaso eso te va a traer seguridad o madurez? No hay. Yo una vez más pregunto a los que están aquí en el Zoom y a los que están en Facebook. ¿Alguna vez te han enseñado el libro en su trasfondo? Eso es lo que falta. Falta eso, hermanos. Rápidamente, ¿qué hacemos? Vamos a estudiar Efesios, hermanos. Capítulo 1, verso 1. Verso 3. Dios nos bendijo. Hermanos, Dios nos bendijo en Cristo con bendiciones espirituales, no materiales. ¿Ve? Lo he llevado al aplicativo, a lo devocional. Hermanos, ¿quién sea puede hacer eso? Falta maestros con conocimiento del trasfondo gramático, literario, histórico, cultural, para mayor edificación de la iglesia. Por lo tanto, cuando yo les hago estudiar Efesios capítulo 1 con puro devocionales, ¿qué estoy haciendo de ustedes? Les estoy manteniendo en la inmadurez. En pura inmadurez, pero cuando yo te enseño el trasfondo, el contexto, la hilación, el tema central, el por qué, tú lo has visto en solo el capítulo 1, y eso que no abordé todos los capítulos. En solo un capítulo, tu mente cambió. Tu mente cambió.
Nosotros, vosotros, ellos. ¡Wow! Yo no sabía eso. Momento de estudiar la palabra de Dios. Dejen de ser inmaduros. Dejen de creer en todo. Estudien la palabra de Dios, hermanos. Muy bien. Ahora, vamos a correr con la avalancha de textos. Prepárense todos. Prepárense todos. Hermana Sandy, hermana Patty van a ser las dos encargadas porque no vamos a alcanzar. Vamos a finalizar con esto. Hermana Patty, Romanos capítulo 1, verso 17. Hermana Sandy, Hechos 13:30. Hechos 13:30. Romanos 1:17, Hechos 13:30. Muy bien. Dios quiere salvar a todos. Porque qué triste, y me voy a extender en esto, hermano, no importa que esto quede largo, lo importante es que yo sé que uno va a ser edificado con esto. Porque Sugel, ¿qué dijo? Dijo algo importante. Él dijo, en la calle hay elegidos y no elegidos. Y tú tienes que salir a predicar pensando que todos son elegidos, pero Dios tiene sus escogidos. Entonces Dios no quiere salvar pues a todos, solamente quiere salvar a los escogidos. Pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios quiere salvar a todos, a todos. En Romanos capítulo 1, verso 17, dice lo siguiente, a ver, lea. Amén. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Hechos capítulo 13, verso 30. En Romanos 1, 17, ¿qué dice? Ni judío a griego, a todos se les va a predicar el evangelio, porque no hay que avergonzarse de eso. Pablo en Hechos capítulo 17, verso 30, hermana. Hechos 17, verso 30, predicando en Atenas a los atenienses, ¿qué les dice? Que Dios demanda, habiendo pasado por alto los pecados pasados, hoy demanda, ¿a quiénes? ¿A los escogidos o a quién dice? A ver, Hechos 17, 30. Bien, Hechos 17:30 dice así la palabra del Señor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Amén. ¿A quiénes dice Pablo que se arrepientan? A todos los hombres. Ahora la pregunta para los reformados es lo siguiente: si el hombre no puede arrepentirse, ¿por qué Pablo le dice arrepiéntanse? ¿Cómo le voy a pedir arrepiéntete a alguien que no puede arrepentirse? Es ilógico, es absurdo, pues, hermanos. No crean esas filosofías. Pasen a ver la Biblia. ¿Cómo es posible que el hombre no pueda ejercer fe? ¿Para qué le voy a pedir que ejerza fe si no puede ejercer fe? No caigamos al absurdo, pues, hermanos. Dios exige fe y pide arrepentimiento porque el hombre puede ejercer arrepentimiento y el hombre puede ejercer fe. Y Dios quiere que todos se salven. 2 Timoteo capítulo 2, verso 1 al 2, mientras la hermana Patty busca Tito capítulo 2, verso 11. Mira, 1 Timoteo capítulo 2, verso 1, yo te lo voy a leer. 1 Timoteo capítulo 2, verso 1, y ustedes acompáñenme con su Biblia. 1 Timoteo capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1. Dice así: exhorto ante todo a que hagan con rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Subraya eso. Por todos los hombres. ¿Por quién hay que orar, Pablo? ¿Por los escogidos? No, por todos los hombres. Por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque es bueno y agradable de Dios nuestro Salvador. Escucha esta parte. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo, te estás contradiciendo. Porque en Efesios tú dijiste predestinados, escogidos. Qué triste que Sugel diga, esto es de Pablo. Pablo no quiso decir eso. Pablo lo que quiso decir en cuanto a la salvación, aquí está, ¿qué dice? Dios, nuestro Salvador, le place, Él se agrada. ¿Qué quiere Dios? Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero la lógica reformada, ¿cuál es? No puede. Entonces, ¿por qué le voy a pedir que venga al conocimiento de la verdad si no puede? No tiene sentido. ¿A quién vas a creer tú? ¿A la lógica reformada o a la bíblica? La bíblica dice que arrepiéntanse, crean en el Hijo. La reformada, ¿qué dice? No puede creer, no puede arrepentirse. Dios tiene que darle ese poder, esa gracia, ¿no? Ese don de la fe. ¿A quién tú vas a creer? ¿A lo que dice la Biblia o a lo que dice el reformado?
Tito capítulo 2, verso 11. Adelante. Tito, capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. ¿Para quién se ha manifestado la gracia? Dice, ¿para los escogidos? No, para todos los hombres. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todo se salve y que nada llegue a la perdición o a la condenación eterna. Por lo tanto, qué triste que este maestro Sugiel diga lo siguiente. Él lo dijo y lo cito. Si yo no creyera en la predestinación, yo no predicaría, dice él. Tremendo. Si no creyera en la predestinación, yo no saldría a predicar. ¿Por qué, Sugiel? Porque allá afuera nadie me va a escuchar. Todos están muertos en delitos y pecados. Terrible interpretación. Pero ¿qué es lo más terrible? Que Sugiel y los reformados basan su predicación no en el poder de la palabra de Dios. Ellos basan la predicación y la conversión del hombre en la predestinación. Y yo le digo desde acá a todos los reformados, señores, no es así. Que el hombre se convierta, que el hombre confiese a Cristo y viva para Cristo, no es porque ha sido elegido desde antes de la fundación del mundo. Es por el poder de la palabra de Dios que traspasa corazones, que rompe coyunturas y llega hasta el espíritu para que el hombre tenga un corazón que sienta y escuche la voz de Dios, como dice el autor a los Hebreos. Si oís la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Todo apunta a que el hombre tiene que arrepentirse, todo apunta a que el hombre tiene que creer. No basamos nuestra predicación a la predestinación. Nosotros, la iglesia, los que realmente estamos llevando a la iglesia a un sano entendimiento, salimos a predicar a las calles, no pensando que todos son escogidos. Salimos a las calles, no creyendo que todos están depravados, muertos, no pueden convertirse, no. Salimos a la calle, en los parques, en las iglesias, porque le creemos al poder de la palabra de Dios que transforma vidas. ¿A quién le vas a creer tú? ¿A la Biblia o a un pensamiento filosófico? A la Biblia. Es momento de A la Biblia. ponernos A la Biblia. A ver, hermanos en el Zoom, ¿a quién le creemos? A la A la Biblia. Biblia. A la Biblia. A la Biblia. A la Biblia, hermano. Y hoy he sido claro, el texto en su contexto. Quiero decirles algo a ustedes, los que están mirando y los que están acá. Muchos de estos maestros, los de la conferencia, los de la Unión de la Gracia, la gente los admira, compra sus libros. Pero no se dan de cuenta que son cajas que te deslumbran. Cajas impresionantes, con su teología, con su manera de hablar, con sus estudios, con sus cátedras, con sus doctorados. Pero imagínate tú esto. Tienes una caja hermosa y tú dices, ahí adentro debe haber un hermoso regalo, porque la caja es hermosa. La abres y es un pedazo, un pequeño regalo, pequeñito, no costoso. ¿Quedas decepcionado, sí o no? Así son muchos de estos maestros. Son cajas maravillantes. Por sus iglesias, por sus seminarios, por sus libros como MacArthur. Pero pésima interpretación. No lo digo porque yo sea mejor, porque también conozco maestros buenos, como el argentino Raúl Ferrer, el doctor Samuel Pérez Millo, que no son conocidos en las redes sociales, pero todos compartimos MacArthur, Núñez, Sugiel, Manuel Vaz, tremendos predicadores reformados, sola escritura, pero no utilizan sola escritura. Qué triste que a veces no tomemos importancia a siervos que realmente están para edificar. Aunque no tengamos buena habla, buenos estudios, confiamos en que Dios puede utilizar a todos. Y no vemos a ciertos escogidos, elegidos para ser pastores líderes, ¿no? El famoso llamado al ministerio, no existe eso. No hay llamado al ministerio. Todos somos llamados al ministerio.
¿Cuánto daño nos ha hecho este tipo de enseñanzas? Avancemos a la madurez, hermanos. Repito una vez más, no estoy en contra de ninguno de estos hombres para decirlos y tacharlos falsos, no. Pero pediría, rogaría que realmente vuelvan a las Escrituras. Dejen de ser seguidores para ellos y hagan seguidores para Cristo. Porque Pablo a Timoteo, ¿qué le dice? Traza bien la palabra. Traza bien la palabra para que cuando Cristo venga no te hayas reprobado, sino un siervo prudente que traza bien la palabra. Por eso hacemos este tipo de videos. No porque el hermano Fernando se crea más, sino porque yo sí quiero vivir bajo los principios bíblicos como maestro de la palabra. Quiero trazar bien la palabra de Dios. Y es lo que tú también tienes que hacer. Si estamos llamados a evangelizar, a predicar, a edificar iglesias y seguir el evangelio del reino, aprende una cosa tú, a depender de Dios y a trazar bien la palabra de Dios. No desviarte ni a la izquierda ni a la derecha. Tú, la palabra y el Espíritu Santo pueden hacer mucho. No importa de qué país seas, no importa qué edad tengas, no lo importa porque Dios puede utilizarte a ti para que a través de ti se glorifique a los demás. Que la gracia, la paz y la misericordia sea con cada uno de vosotros. Me despido, mi nombre es Fernando, para mí ha sido un placer estar con ustedes. Que Dios me los bendiga. Si hay comentarios, preguntas, los respondemos en otro video. Que Dios me los